Argentinosaurus God. Argentina, che, pibe, ¿cuánta copa tenés? Esto es el Argentinosaurus, el gigante que nunca tuvo depredador, de Paleo Vitae. Vamos allá. Que esto es falso, ¿verdad? Esto es falso, chat. Porque si bien un argentinosaurio adulto era muy difícil que, sobre todo estando en manada, pudiera ser cazado, recordemos que los argentinosaurios no nacían midiendo lo que medían. O sea, nacían midiendo una chingaderita y eran muy vulnerables a ser cazados y depredados. Entonces eso era un problema, ¿no? O sea, tomaban sus añitos el crecer. Entonces, no sé cómo va a abordar este tema, pero pues, suena interesante el video, ¿no? O sea, que tú quieres ver videos de kaijus en un dino directo. No. Jamás, Juanjo, jamás. Imagina que estás caminando por las llanuras de la Patagonia hace 95 millones De la Patagonia Argentina, che, boludo. de años. El suelo bajo tus pies comienza a temblar con una violencia que te hace perder el equilibrio. Miras hacia arriba y de repente te encuentras con la cosa más majestuosa que nunca en tu vida hayas presenciado. Tu cerebro de homínido nunca estuvo preparado para procesar las dimensiones tan colosales que un ser vivo podría alcanzar. Casi crees que es falso, pero tus ojos no mienten. Estás frente a una bestia tan incomprensiblemente masiva que desafía las leyes de la física, de la biología y de la lógica misma. A ver, no lo hace. Están súper optimizados, pero por algo existieron. Una Sigue las leyes de la biomecánica. Si no, no hubieran podido existir. sola de sus patas multiplica varias veces tu altura, y cada vez que da un paso, la tierra se estremece. Che, boludo, ¿qué era lo más grande del argentinosaurio? ¿Su cuello o su nariz? Ya. Este es el Argentinosaurus vinculensis. No es solo otro dinosaurio, es la criatura terrestre más grande que jamás haya caminado sobre la faz God, ¿eh? de este planeta. Ahora, chat. Hey, ¿qué tal, compis? Si eres de los que llama a cualquier dinosaurio gigante cuello largo, prepárate, porque hoy vas a conocer al representante máximo del grupo de los titanosaurios, un grupo de cuellos largos, vaya. En este video vas a descubrir cómo diablos la biología permitió que una bestia de 75 toneladas lograra caminar. La guerra brutal de desgaste que vivía contra los depredadores de su época. Es que al final esto aquí tiene un punto gastado. O sea, eran muy grandes, pero el tamaño requería un consumo calórico diario excesivo. O sea, muy, muy grande también. Para poder simplemente estar vivo. Iron va a hacer el Kaiju Podcast con Psycholex, sí. No sé qué capítulo, pero saldrá. Porque tenemos invitados en cola. Y como no los sacamos cada semana, o sea, toma su tiempo sacar el Kaiju Podcast. Y porque, a pesar de ser prácticamente un dios en la Tierra, terminó desapareciendo sin que un asteroide lo tocara. Así que acomódate, porque esto se va a poner bien prehistórico. No bromeaba cuando dije que nuestro cerebro tendría problemas para procesar la dimensión de un ser vivo tan masivo. Argentinosaurus era un animal que podía alcanzar 35 metros de largo y pesar aproximadamente 75 toneladas. Eso es ¿God? O sea, si te le pones a pensarlo en perspectiva, sí es demasiado. más o menos lo que puede llegar a pesar un avión comercial. Y para darte una mejor idea, si estuvieras parado a su lado, tu cabeza apenas llegaría a la parte superior de su tobillo. Y estando cerca, tus ojos ni siquiera podrían enfocar al animal completo. A ver, es que este tipo de cosas, aunque las vean así en un plano, estar en un museo y verlo en perspectiva cambia muchísimo las cosas, ¿saben, chat? O sea, yo que he ido a museos, ver cualquier saurópodo en exposición, o sea, no sé, se siente, o sea, en verdad te entra un sentimiento raro. No sé cómo explicarlo, chat. Tendrías que alejarte al menos unos 50 metros para que tu cerebro pueda procesar que es solo un organismo y no una Ilum, Gaigan, Showa, Titanosaurus. Es el segundo villano más fuerte de la era Showa, Titanosaurus. estructura geográfica en movimiento. Además, no solo lo verías, lo sentirías en los huesos. Cada vez que este titán da un paso, transfiere una cantidad brutal de energía al suelo, generando ondas sísmicas que te harían sentir una vibración profunda en el pecho. Que en realidad esto es más o menos lo que ya hace un elefante, pero a un nivel mucho más intenso.
Si alguna vez te has parado al lado de una de esas bocinas gigantes a máximo volumen y te hace temblar todo el cuerpo, pues imagínate algo similar, solo que esto sería una sensación corporal más que un sonido fuerte. Pero la inmensidad del Argentinosaurus no solo era un espectáculo visual y táctil, era un triunfo absoluto de la evolución. Es que al final del día, la estrategia de ser grande, jaja, no me casas, es efectiva. Por eso había tantos saurópodos. Cuajo, ¿es verdad que te haces el autoamor cuando miras un video de Ilum? Cuajo, yo no sé qué hace Cuajo, ¿eh? A mí no me metan en eso. Para mantener esa mole de 75 toneladas funcionando. Los saurópodos están infravalorados, obvio, están súper infravaloradísimos. A ver, eso es sobre todo diciendo que un problema que tiene justo medios más mainstream, como lo son Jurassic Park, ¿no? Jurassic World. Que al final del día, al ser la franquicia de dinosaurios más popular que existe, termina dando una imagen de que los herbívoros son indefensos y no podían hacer nada, y los terópodos son monstruos que destrozaban a todo lo que se veía, ¿no? O sea, terminaba, o sea, te venden esa imagen. Y la gente que se queda en un nivel superficial, sin investigar nada más de dinosaurios, terminan creyendo este tipo de cosas. Y pues subestiman muchísimo lo peligroso que podría llegar a ser un saurópodo o un triceratops o cualquier otro tipo de herbívoros, ¿no? Dentro de los dinosaurios. Entonces sí siento que sí están medio infravalorados dentro de ese aspecto. Porque al final del día, ser un dinosaurio tan grande, tan masivo, ya era un sistema de defensa propio del animal. De un otro dinosaurio, un posible cazador, no se podía acercar a ti simplemente porque de un golpecito, patada, coletazo, te sacaba volando y te rompía los huesos, simplemente por la diferencia de masa entre ambos. El anquilosaurio se peleó contra el Indominus Rex. O sea, el anquilosaurio es esa escena. O sea, mucha ahora y todo lo que quieras del Indominus, pero esa escena donde el anquilosaurio le mete un coletazo en la cabeza al Indominus. Si la traduciéramos a dinosaurios reales, poniendo, no sé, a un T-Rex contra un anquilosaurio, un golpe así le disloca la mandíbula y se muere a la verga. O sea, y ya. Ahí queda. Sin colapsar bajo su propio peso, este animal era una maravilla de la bioingeniería natural. Si sus huesos hubieran sido bloques sólidos y densos... Sí, la gente quiere mucho a los carnívoros, pero es un disrespect a los herbívoros. Más que un disrespect, les digo, es un infravalorado. O sea, infravaloran qué tan capaces eran los dinosaurios herbívoros. Al final del día hay restos fósiles de Triceratops que tienen mordidas de tiranosaurios en los cuernos y que están sanadas las mordidas, por lo que sobrevivieron a encuentros con tiranosaurios. ¿Saben? O sea, está eso. No, era un 50-50 las peleas entre tiranosaurios y triceratops. No era de que el tiranosaurio dominaba. Al final es un balance ecológico porque si no, ¿qué hubiera pasado? Si los triceratops no hubieran estado diseñados para poder pelear en tú a tú contra los tiranosaurios, los hubieran extinguido. Así de fácil. Los T-Rex extinguían a los triceratops y ya, listo. El animal ni siquiera habría... Por ende, carnívoros, terópodos, poder regalado, herbívoros, puro esfuerzo, efectivamente. podido levantarse. La evolución solucionó esto de una manera increíble. Sus vértebras, algunas del tamaño de un humano adulto, estaban llenas de cavidades y sacos aéreos. Eran espacios huecos que no solo aligeraban drásticamente su esqueleto, sino que formaban parte de un sistema respiratorio ultra eficiente, muy parecido al de las aves modernas. Cada vez que este gigante inhalaba, enormes volúmenes de aire recorrían todo su cuerpo, inyectando el oxígeno necesario para que sus músculos pudieran mover su gigantesco cuerpo. Podrías pensar que siendo tan ridículamente enorme, el Argentinosaurus llevaba una vida pacífica, que era intocable, que nada se atrevería a mirarlo como presa. Pero te equivocas. La formación Wincul del Cretácico superior era un infierno competitivo. Allí habitaban los carcarodontosáuridos, específicamente un grupo de terópodos masivos que parecían infravalorado el Cherka. Mucho se habla del Giga, del Espino, por Jurassic Park más que por otra cosa, y del T-Rex, pero el Charca medio infravalorado, ¿no creen, chat? Diseñados por la naturaleza con un solo propósito: cazar gigantes. Conozcan al Mapusaurus rosea. Un Mapusaurus adulto medía más de 10 metros de largo y pesaba unas 4 toneladas.
Por Algo sí bien, algo solo, un Mapusaurus no tenía ninguna oportunidad contra un Argentinosaurus adulto. Era como si un perro chihuahua intentara Pero no me recomiendan dejar la saga de Jurassic y adaptarme a la saga de Godzilla. Ambas pueden convivir, no son incompatibles el fan jurásico. Charca, efectivamente, Charca God. derribar a un elefante. Un solo pisotón de las patas del saurópodo o O sea, el Chargadontosaurio es God, chat. un latigazo de su inmensa cola convertiría El Papusaurio. al depredador en pomada al instante. Pero la evidencia fósil nos cuenta una Mr. Gap, dinosaurio favorito. O sea, tu dinosaurio favorito es el Chargadontosaurio. No, mi dinosaurio favorito es el Jacapil. Jacapil, God. historia de terror diferente. El Mayungasaurio no era un Apex en su ecosistema ya que vivía solo en su isla. O me confundo de isla. La verdad es que no me acuerdo. No me acuerdo, chat. En la Patagonia se encontró un lecho de huesos con los restos de al menos 7 individuos de Mapusaurus de diferentes edades, todos enterrados juntos. Esto ha llevado a muchos paleontólogos a sostener la teoría de que estos depredadores cazaban en grupos, o al menos formaban grupos desorganizados como los dragones de Komodo o tiburones actuales. Los Mapusaurus con la realidad completamente alterada yendo a cazar a un argentinosaurio adulto. Joder. Carcha, charca. Yo así le digo al charcadontosaurio. Charca porque me gusta decir charca. Y ahora, ¿cómo matas a un dios de 75 toneladas? O sea, me van a empezar a decir que... Es que... Chat. Joder. La sintaxis. Da igual la sintaxis. ¿Saben a lo que me refería? No lo haces de un bocado al cuello, lo haces con una guerra de desgaste. Los Mapusaurus probablemente seguían a un Argentinosaurus enfermo, viejo o solitario durante días o semanas. Entraban corriendo, usaban sus dientes diseñados para cortar carne limpia, le arrancaban grandes pedazos de los muslos o cola y retrocedían antes de ser aplastados. Fuá. Es que si te lo pones a pensar, es una buena strat. Es un hit and run, ¿no? ¿Cómo se llama? O sea, si esto lo trasladáramos a ¿cómo se llama? A composición de PvP, sería una estrategia de poke, ¿no? O sea, vas, haces tanto daño, te regresas a cobertura. Inteligente, chat. Es una estrategia inteligente. Es un arquetipo en varios videojuegos de PvP, ¿no? O sea, es inteligente. A ver, no son teamers, porque al final, pues los argentinos también vivían en team, ¿no? O sea, vivían en manadas para proteger sobre todo a las crías y a los más viejitos. Entonces, pues eso. Acá están aplicando o sea, en los videojuegos está la estrategia de dive, que es básicamente ir a la backline a matar a los soportes y salir de ahí para después matar a los tanques, ya que no tienen soportes. O sea, te matas a los DPS y a los tanques, porque ya no tienen soportes. Entonces, en una batalla de desgaste terminas ganando en el dive. Después está el poke, que es básicamente esto de atacar poquito, huirte, atacar poquito, huirte, atacar poquito, huirte, para evitar daño. Y al tener un DPS mayor que el daño de los rivales, terminas ganando. Y después está el brawl. El brawl sería ir con todo a los vergazos uno a uno, no te importa nada, ¿sabes? Y quien gane, ganó. Y obviamente forman un triángulo, ¿no? En un mundo ideal, el brawl le gana al poke. El brawl le gana al dive. El dive le gana al poke. Y el poke le gana al brawl. Entonces, aquí podemos ver un ejemplo muy, muy, muy concreto de esto, donde los argentinosaurios es una build de dinosaurio hecha para hacer brawl, porque pues, es un tamaño máximo, el peso máximo, y todo están hechos para ir uno contra uno, no le ganas si te quedas ahí a intercambio de golpes. Entonces el poke, al final, de desgaste, le vas ganando. Ni modo. Era una cacería basada en el desangramiento, la infección y el agotamiento extremo. El titán no caía por un golpe final espectacular, caía cuando simplemente ya no tenía fuerzas para sostener sus 75 toneladas, colapsando bajo su propio peso mortal. Pero la verdadera pesadilla no la vivían los adultos, lo vivían las crías, donde la historia se vuelve mucho más oscura para estos animales. Todo Argentinosaurus empezaba su vida saliendo de un huevo que no era mucho más grande que un melón. Ya, es lo que decía al principio de la reacción, chat, de que muy grandes que son los argentinosaurios adultos, pero nunca, o sea, no nacen de ese tamaño. Llegan, o sea, hay muchos puntos de su vida donde eran muy vulnerables.
Imagina nacer en un mundo rodeado de monstruos gigantes, pesando apenas unos pocos kilos, sin espinas, sin cuernos, solo eres un pedazo de carne vulnerable. Durante sus primeros años de Los dinosaurios aprendieron técnicas de PvP, efectivamente. vida, estas crías no eran reyes, eran el buffet libre de la Patagonia. Literalmente todo se los quería comer. Pequeños terópodos veloces, cocodrilos prehistóricos e incluso pterosaurios que caían del cielo para llevárselos. Y como sus padres no cuidaban de ellos, su única defensa era el instinto. Esconderse en la espesura del bosque, agruparse con otros cientos de crías asustadas y sobre todo, crecer. Tenían que crecer a una velocidad biológicamente absurda. Se cree que ganaban varias decenas de kilos por mes en una carrera desesperada por alcanzar un tamaño que los sacara del menú. Pero si esto ya te parecía demasiado cruel, te tengo una noticia aún peor. Es que pobrecito, si te pones a pensarlo, era difícil, o sea, sobrevivir en este tipo de épocas era jodidísimo, chat. Ilum, ¿cómo funciona el coso de cambiar los puntos por una reacción en Kick? Creo que son 10.000 puntos por una reacción. Sí, mal estoy. Es que canjeé una reacción, but no pasó nada. Ahorita deja checo lo de Kick para checar si se canjearon o no. Los saurópodos utilizaban lo que en ecología se conoce como estrategia reproductiva R. Es exactamente lo mismo que hacen las tortugas marinas de Ya, justo. Aquí alguien, Mandicado, justo decía lo de las tortugas. O sea, lo mismo, sí, sí. hoy en día. La táctica de saturar el ecosistema. Papás latinos. Ponían nidadas masivas al punto de que se han encontrado sitios de anidación de titanosaurios en la Patagonia con miles de huevos. Una vez puestos, abandonaban a las crías a su suerte. Pues, a ver, la carne de un dinosaurio yo creo que sabría pollo. O sea, suena muy anticlimático. Porque siempre que se describe el sabor de una carne exótica, todo el mundo dice que sabe a pollo. Pero aquí, pues con razón, ¿no? Además, se estima que menos Los de YouTube no tienen esos privilegios, chat. Para canjear reacciones. Solo los de Kik tienen privilegios para canjear reacciones. del 1% de Porque Kik me paga si van allá. las crías lograba alcanzar el tamaño máximo de la adultez. El resto moría trágicamente sirviendo como el motor calórico que alimentaba a todo el ecosistema de la Patagonia. Si alguna vez viste este meme y no lo entendiste, bueno, ahora lo sabes. La vida de los saurópodos era muy dura. Sí, la neta sí. Pero todo esfuerzo lleva una recompensa. Y es que una vez siendo adultos, ningún depredador en la historia podría haber ni siquiera soñado en cazar al rey de los herbívoros. La realidad es que un Argentinosaurus adulto sano no tenía ningún tipo de rival. El riesgo de pelear con él era demasiado alto. El poder de este gigante era incomparable. Y cuando tienes ese tamaño tan brutal, te sales por completo del esquema depredador-presa. Y eres bendecido con una inmunidad que te permitirá caminar y comer por... La cosa es que justo, ¿cuánto? O sea, si ponían tantísimos huevos, ¿cuántos realmente llegaban a la adultez? O sea, era mínimo. ¿Iluminarás un video de Kaiju número 8? Puede ser, pero me tengo que terminar de leer el manga. O sea, lo que yo había propuesto era vernos la serie en Kick, pero nomás no votan por la serie. ¿Qué dino serías? Sin contar al mejor dino, el God y el Titán Chad basado del Hakapil. A ver, si no pudiera ser un Hakapil, probablemente me gustaría ser un Utahraptor. donde quieras. Eso sí, tarde o temprano el tiempo vence a todos. Y cuando un Argentinosaurus envejecía o se enfermaba, entonces pasaba de ser un titán invulnerable al blanco perfecto para los depredadores oportunistas que se aprovechaban de la situación. Si eran tan fuertes, ¿por qué se extinguieron? No puede ser. No caigan en el rage bait, chat. En el rage bait, como dirían los chavos. Te mencioné eso porque el anime de Haru en este año fue su 20 aniversario. En serio, es que sé que es viejo el anime de Haru. O sea, pero te digo, si se queda en que ella es la diosa de su propio universo, no pasa de Universal Plus. Porque es un universo 3D. La verdad es que no sé las implicaciones que tenga, pero ahí. Pero a ver, ¿cómo es que el Argentinosaurus alcanzó ese tamaño tan exagerado? Y si ser tan grande y fuerte te otorga inmunidad a los depredadores, ¿por qué en nuestro tiempo parece que los animales se quieren encoger? Ya, a ver, aquí también tiene que ver no solo el cambio de la competencia biológica, porque los mamíferos tomaron otras rutas evolutivas. O sea, si bien hay convergencias evolutivas a lo que había en su momento, todos los sistemas, desde temperaturas hasta recursos disponibles, son distintos a los que había en su momento. Entender por qué el Argentinosaurus llegó a la... O sea,
siento que decir, o sea, las especies tienden a hacerse más pequeñas hoy en día. Es una sobresimplificación de los procesos evolutivos. Ya fue, me haré un tatuaje del charca. Pues vasga, dale. 75 toneladas, tenemos que hablar de una carrera armamentista evolutiva. Godzilla Ultima True Form o el Chihuahua de tu vecino. Es un destructor multiversal. O sea, se llama princesa sobre todo el Chihuahua. Valió Godzilla Ultima. Durante el Cretácico, los depredadores como el Mapusaurus hacían cada vez más. Bro, los dinosaurios solo son un invento. Nunca existieron, ya que algo no puede ser tan grande. Además, clavé en el patio de mi casa y no encontré un fósil. Cavé en el patio de mi casa y no encontré. Algún día tendremos que hacer un directo Slander a la gente negacionista de los dinosaurios. ¿Les parece, chat? Siento que de ahí saldrían reacciones muy divertidas. Más grandes y letales. Y la pregunta es, ¿cuál es la mejor defensa defensiva cuando no tienes garras ni dientes afilados? Crecer. Crecer hasta que tu ataque... Bien off topic, pero ¿conoces Mugenics? Sí, sí, o sea, yo soy muy fan de todos los juegos de ese desarrollador. El Isaac me encanta. De hecho, lo tengo en la Switch y es de los únicos juegos que luego me la paso jugando en la Switch, pero sí, sí, sí. atacante le resulte matemáticamente imposible matarte sin morir en el intento. Pero querer ser grande no es suficiente. La biología te lo tiene que permitir. Y los saurópodos... No digo un video reaccionando a... O sea, me refería a un directo reaccionando a negacionistas de los dinosaurios. tenían 3 trucos evolutivos que los mamíferos actuales simplemente no tenemos. El primero, no masticaban. Imagina cuánto tiempo pasas masticando tu comida. Los grandes herbívoros de hoy, como las vacas o los elefantes, pierden horas moliendo la vegetación. El Argentinosaurus no tenía tiempo para eso. Su cabeza era minúscula en comparación con su cuerpo. Funcionaba básicamente como una aspiradora atada a un tubo largo. Simplemente arrancaba hojas enteras y tragaba, tragaba y tragaba, dejando que su inmenso estómago y las bacterias hicieran todo el trabajo de digestión química. Al no necesitar músculos masivos en la mandíbula ni dientes pesados para masticar, su cabeza se mantuvo ligera, lo que le permitió evolucionar ese cuello larguísimo para alcanzar comida en un radio enorme sin tener que mover su pesado cuerpo. Máxima energía ingerida, mínimo esfuerzo gastado. El segundo truco ya lo mencionamos. Y esa teto-referencia, efectivamente, muy referencia a Teto, efectivamente. Todos gordos los argentinosaurios igual que Teto. Su sistema de enfriamiento. Si un elefante creciera al tamaño de un Argentinosaurus, literalmente se... Fuera de chiste, eso de que no masticaban porque son speedrunners y buscaban la forma más óptima la forma más rápida para comer, pues muy alejado de la realidad tampoco, ¿eh? Sí tenían que comer muchísimo al diario para mantenerse vivos por el tamaño tan grande que tenían. Entonces buscaron la forma más óptima, para poder comer. Cocinaría vivo por dentro debido al calor que generan sus propios órganos. Pero como vimos, este titán estaba lleno de sacos aéreos. Cada vez que respiraba, el aire fresco circulaba por todo su interior, actuando como el radiador de un auto de Fórmula 1, disipando el calor corporal de manera magistral. Y el tercer truco, la reproducción. Si un mamífero gigante pierde a sus crías, le toma años de gestación recuperar a la población. Un elefante tiene un embarazo de casi 2 años para dar luz a una sola cría. El Argentinosaurus, por otro lado, ponía docenas de huevos, no invertía tiempo en cuidar embarazos largos, simplemente dejaba nidadas masivas y dejaba que la estadística hiciera su magia. Con un par de esas crías que sobrevivieran la carnicería de los depredadores y llegaran a la edad adulta, la especie estaba salvada. ¿Se nota mucho que son latinoamericanos? Mucho. Papá latino promedio, be like. Buenas, Silen, buenas. Y lo podrás ver por Skilling de la humanidad más fuerte de Godzilla. A ver, según yo, pues igual gana la Heisei. Tipo, construyeron al mejor mecha de todos, que es Moguera. Y tenían máquinas capaces de dañar a Destroya. Un Destroya muy débil, lo que quieras, pero era Destroya. Mismo Destroya, chat. Es que cuando quieran ver la diferencia tan absurda entre Destroya y Space Godzilla, recuerden que Space murió de 3 alientos espirales. Destroya Final Form se tanqueaba los alientos espirales como si que, ¿saben? Y se regeneraba el daño de estos. O sea, aunque no quieran aceptar que Godzilla en su forma Burning, que es muchísimo más fuerte y se hizo más fuerte, que el Godzilla que aparece en Godzilla contra Space Godzilla, a los feats me remito en pantalla. Entonces, ¿por qué hoy no tenemos animales de ese tamaño en la Tierra? ¿Por qué parece que todo se encogió?
La respuesta corta es que el mundo cambió, y los dueños de la Tierra ahora somos los mamíferos. Nuestra biología de sangre caliente pura, huesos densos sin sacos aéreos, No permiten tamaños tan grandes, sí, efectivamente. la necesidad de masticar todo lo que comemos, Sí, de hecho, los elefantes ya están súper optimizados. O sea, toda su piel, no tienen pelo porque su piel, les sirve para regular su temperatura. y nuestros largos embarazos nos ponen un límite físico. El mamífero terrestre más grande que jamás existió fue el Paraceratherium, una especie de rinoceronte prehistórico sin cuernos que pesaba unas 15 o 20 toneladas. Y aunque suena Está masivo, gordo. porque lo era, se queda como un enano de juguete al lado del Argentinosaurus. Hoy en día la única forma de sostener a un animal más masivo que el Argentinosaurus es eliminando el factor de la gravedad. Y es por eso que el animal más grande de todos los tiempos no está caminando en la Tierra en este momento, sino nadando en nuestros océanos. Bueno, nadando en el agua es... O sea, digo, eliminando la gravedad más bien, perdón. O sea, no. Se cambia el medio, o sea, se cambia el aire por el que vivimos por el agua, que es, o sea, tiene otra densidad y con la cual, al ser más densa, entre más profundo vayas, menos calor acumulas, porque el calor se propaga, o sea, no se propaga como en la Tierra, entonces se puede enfriar mejor, entonces permite tamaños más grandes. O sea, es un cúmulo de todas las cosas, ¿saben? La ballena azul. Pero en tierra firme, el Argentinosaurus se llevó un récord que, por las leyes de la biología actual, probablemente nunca le será arrebatado. Caminar, comer, sobrevivir. Fue una máquina biológica que llevó la vida terrestre a su límite absoluto. El Argentinosaurus no solo sobrevivió, dominó la Patagonia durante millones de años y nos dejó un legado fósil que, hasta el día de hoy, nos hace maravillarnos y nos recuerda que en el pasado, los verdaderos monstruos sí existieron y gobernaban la Tierra. Pero espera un momento. Si el Argentinosaurus era verdaderamente la cúspide del tamaño, era intocable y absoluto rey de la Patagonia, ¿por qué no llegó al final de la era de los dinosaurios? Spoiler, Jaja. el culpable no fue un asteroide. Solemos meter a todos los dinosaurios en la misma bolsa del fin del mundo, Ya. pero la realidad es que el Argentinosaurus vivió Al final la competencia, escasez de recursos, demasiada energía, mantener un cuerpo tan grande. O sea, provocó que dinosaurios más pequeños, más ágiles, más rápidos, pudieran abarcar más territorio, comer más cosas y requiriendo menos energía, por lo que los tamaños tan gigantes, si bien para evitar ser cazados eran muy óptimos, para el resto hace unos pues, no tanto. 95 millones de años. Para cuando el famoso T-Rex o el Triceratops caminaban por Norteamérica, los huesos de nuestro gigante sudamericano ya ¡No, che, pibito, no! llevaban millones de años fosilizándose bajo la tierra. El asesino del Argentinosaurus no cayó del espacio, sino que vino de su propio mundo. A finales de la etapa geológica conocida como Cenomaniense, la Tierra sufrió grandes cambios climáticos severos. Sí. Los Sí, niveles del mar fluctuaron radicalmente. Efectivamente, La true. temperatura global cambió. Y Canon. con ello, Yo como youtuber reaccionando, les confirmo que todo esto sí pasó, chat. Porque obviamente los youtubers que reaccionan tienen la autoridad máxima para dictaminar si este tipo de eventos ocurrieron o no. Entonces yo se los confirmo. Esto pasó. los ecosistemas se Yo lo vi. transformaron. Las inmensas llanuras y los frondosos bosques de coníferas que alimentaban a estos titanes en la Patagonia comenzaron a reducirse o a ser reemplazados por otro tipo de flora. Y si te lo preguntas, sí. Estamos hablando del mismo evento anóxico oceánico 2 que extinguió a los carcarodontosáuridos y que ya mencionamos en un video pasado. Pobrecitos. Y es Eran justo bebés. aquí donde el mayor superpoder del Argentinosaurus se convirtió en su sentencia de muerte. Cuando pesa 75 toneladas, tu margen de supervivencia es increíblemente estrecho. El T-Rex tuvo suerte de no encontrarse con un argentinosaurio. A ver, ni siquiera, o sea, no vivieron ni siquiera en el mismo periodo, ni siquiera en la misma región, pero igualmente, o sea, según yo, no hay registros de saurópodos cazados o sea, de T-Rex, de saurópodos adultos cazados por T-Rex, por lo que probablemente ignoraría a los saurópodos. Yo lo vi, la mejor frase de Ilum, efectivamente, yo estaba ahí. Sí. Necesitas ingerir cientos de kilos de alimento todos los días, única y exclusivamente para mantener tu cuerpo funcionando. Si el bosque se encoge y tu comida escasea, no puedes simplemente comer menos y ponerte a dieta. Ah, claro que sí. Tampoco puedes migrar rápidamente cruzando continentes enteros. Su tamaño colosal, ese mismo que lo hizo invulnerable a los aterradores Mapusaurus, lo hizo extremadamente frágil a los cambios ambientales.
Es lo que les digo, o sea, pudieran abarcar ya menos territorio y especies más móviles y que se pudieran adaptar mejor a comer, a consumir menos alimento, pues fueron las que terminaron sobreviviendo, dando paso a saurópodos con menor tamaño. Se nos va el argentinosaurio, gente, efectivamente. Ilum, ¿quién gana entre Ghidorah del Monsterverse y Serafim Ghidorah? Godzilla Just Spray no me lo he visto. No me he visto nada de Godzilla Just Spray. El rey no murió en batalla, colapsó por inanición, víctima de un ecosistema que simplemente ya no tenía la energía suficiente para sostenerlo. Pero la muerte del rey no significó el fin de su dinastía, todo lo contrario. El linaje de los titanosaurios demostró ser uno de los más exitosos y adaptables de la historia. Mientras el argentinosaurus se desvanecía Para un video, Dante y Vergil contra Mothra y Batra. Salen papeadas Mothra y Batra. Yo creo que salen muy papeadas Mothra y Batra. en el tiempo, Dante y Vergil otros son mucho miembros de Dante su y Vergil. familia tomaron caminos diferentes para sobrevivir. Algunos titanosaurios posteriores, como el Saltasaurus, redujeron drásticamente su tamaño y desarrollaron placas de armadura en su espalda para defenderse. Hay que reaccionar a Godzilla Just Spray. En lugar de decir eso, deberías de preguntar ¿cuánto para reaccionar a Godzilla Just Spray? Yo ahí lo dejo, ¿eh? Otros siguieron creciendo desmesuradamente, pero sin alcanzar el gigantesco tamaño de su antiguo hermano. De hecho, los titanosaurios fueron el único grupo de saurópodos que logró llegar al último día del Cretácico, dominando los ecosistemas globales hasta que el famoso meteorito finalmente apagó las luces de la era de los dinosaurios. El Yo tengo 3000. ¿3000 qué? ¿3000 qué? Argentinosaurus cayó, sí, ¿3000 kicks? Si me dan unas 3000 en kick, God, ¿eh? pero no por ser débil, ni porque un depredador lo superara. Cayó porque la Tierra misma tuvo que cambiar todas sus reglas para poder quitarlo del tablero. Si quieres saber un poco más sobre los depredadores que cazaban a estos gigantes, te recomiendo ver mi video de Giganotosaurus. Y ahora quiero mandar un gigantesco saludo Está a los muy miembros god el del video, canal Estuvo nivel bien. Megaraptor, Esdras Pérez, ¿Cómo? Megaraptor. Nah. Nombres con aura, God, ¿eh? El video estuvo bien, me imagino que ya el resto es despedida. Entonces, hasta aquí la reacción. Estuvo bien, es interesante, ¿no?